¿sí? Es un hueso que forma parte de la caja torácica. Que nosotros vimos que hacia atrás, esos huesos que están aquí se están articulando ¿con quién? Con las vértebras torácicas. ¿Sí? Y hacia adelante ellos presentan un cartílago. ¿Sí? Se articulan con su cartílago. Esa articulación es una articulación ostocondral. Es una articulación inclusive hasta la costilla 11 y 12. ¿Sí? Ellas tienen cartílago, solamente que el cartílago también está flotando. Entonces yo voy a decir, es un hueso de la caja torácica, ¿sí? Que se está articulando hacia atrás con las vértebras torácicas y hacia adelante con su cartílago costal. ¿Sí? Estos huesos, antes de describir el hueso, ¿sí? Nosotros vamos a hablar de generalidades. Estos huesos se pueden clasificar, ¿sí? En verdaderas, falsas y flotantes. Y hablan, son verdaderas, ¿sí? Las primeras 7 son llamadas verdaderas, ¿sí? Después vemos que tenemos la octava, novena y décima son flotantes, ¿sí? Y la undécima falsas, perdón. La undécima y la duodécima van a ser flotantes. Entonces así, estaba pensando en que así, a veces nosotros podemos decir así, son las costillas que se articulan atrás con las vértebras y adelante con su cartílago costal. Y se pueden clasificar en costillas verdaderas, falsas y flotantes. Y también se pueden clasificar en costillas típicas y atípicas. ¿Entienden? Sin dar detalles de quién son. ¿Sí? Ahí automáticamente ustedes pasan las costillas. Ellas en su extremidad posterior, ¿sí? Van a presentar ¿qué cosa? Presentan una extremidad posterior, un cuerpo y una extremidad anterior. Lo que quiero decirles es que yo no dije cuáles son las verdaderas, cuáles son las falsas ni las flotantes, ni cuáles son las típicas y atípicas. Yo directamente dije de propósito. ¿Verdad? Ahí va a preguntar. Así, estas son cosas muy grandes, ¿verdad? Probablemente no sé si le va a interesar preguntar tanto más. Por lo menos ahí, en otros temas ustedes, hay cosas que ustedes saben, ¿sí? Y pueden guardar esa información para ustedes, para que el profesor pregunte, ¿verdad? Entonces, aquí, pero igualmente nosotros vamos a decir, se clasifican en verdaderas, falsas y flotantes. De la primera a la séptima van a ser las verdaderas. Octava, novena y décima van a ser las falsas. Y la décima primera y décima segunda van a ser las flotantes. ¿Sí? Después se clasifica también en típicas y atípicas. ¿Sí? Y ahí nosotros vemos cuáles van a ser las típicas y atípicas. Las atípicas decíamos así, ¿verdad? Las dos primeras y las dos últimas van a ser las atípicas. ¿Sí? Y las típicas entonces van a ser el resto, ¿verdad? Desde la tercera hasta la décima. Muy bien, entonces ahí empiezan a describir su hueso. ¿Sí? Y yo ya les dije a ustedes, tienen que reconocer el lado del hueso. Ustedes no van a decir, pero siempre que es par, tienen que intentar reconocer. Por eso es importante, en la primera parte del libro dice posición, para que ustedes puedan reconocer. Entonces, ahí empezamos a describir, ¿sí? Las costillas son huesos planos alargados, ¿sí? Que van a presentar ¿qué cosa? Ellas van a presentar una extremidad posterior, ¿sí? Hay una extremidad posterior, van a presentar un cuerpo y una extremidad anterior, ¿sí? Y ahí ustedes describen. En la extremidad posterior, ¿sí? Nosotros vemos la cabeza, ¿sí? El cuello y el tubérculo. La cabeza de las costillas típicas o comunes, ¿sí? Presentan dos carillas articulares separadas por algo que se llama cresta costal. ¿Ok? Significa que una costilla común se está articulando con dos vértebras, ¿sí? Presenta un cuello y presenta un tubérculo. Ya sabemos nosotros para qué eso es. C con C y T con T. Esa es una información que pueden omitir. ¿Entienden? Esa es una información que pueden omitir. No hace falta, se presenta una cabeza para articularse con el cuerpo vertebral, un cuello y un tubérculo para articularse con la apófisis transversa. ¿Entienden?
No hace falta estar diciendo esto para qué sirve, porque eso es algo que les va a preguntar el profesor. Entonces, presenta una cabeza, sí, y ahí despliegan, ¿verdad? Que presentan dos carillas articulares separadas por una cresta costal. Presenta un cuello y un tubérculo. Acabó. ¿Sí? Las costillas comunes en su cuerpo, ¿sí? Si nosotros miramos ahí de vuelta más grande, ¿ven? La cabeza ahí con una carilla para la vértebra subyacente y con una carilla para la vértebra subyacente. ¿Sí? El cuello y allá el tubérculo. Y esto se llama cresta costal. Entonces, ahí, esto no hace falta mencionar. ¿Entienden? Esta es una pregunta que se les va a hacer ahí. Entonces ustedes van a grabar esa información para ustedes. Y cuando digan, ¿para qué tiene el tubérculo? ¿O para qué tiene la cabeza? ¿Con quién se articula? Ahí ustedes ya saben eso. Es una pregunta que ustedes van a ganar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en su cuerpo, las costillas comunes, ¿sí? Como son huesos planos, ellos van a tener dos caras. ¿Sí? Entonces ustedes tienen ahí tienen dentro de su vocabulario ahí la escápula. Como es un hueso plano, va a presentar dos caras. ¿Sí? Aquí el coxal, como es un hueso plano, va a presentar dos caras. ¿Sí? Los parietales. Entonces, como todo hueso plano, va a presentar dos caras. ¿Sí? Una cara lateral y una cara medial. Un borde superior y un borde inferior. Y aquí hay algo que yo también quiero decir. ¿Sí? Ustedes saben que cuando una persona quiere vender algo, ¿sí? Depende de cómo ofrece, ¿verdad? El que sabe ofrecer, ahí yo puedo ofrecer algo más, yo no sé ofrecer, más Edson sabe ofrecer, Edson va a vender. ¿Entiendes? Yo sé, tiene una cara lateral y una cara medial, un borde superior y un borde inferior, todos sabemos eso, ¿sí? Más lo que quiero que entiendan es que suena mejor, porque nuestra materia de anatomía descriptiva, nosotros describimos eso, presenta una cara lateral que es lisa y convexa. ¿Sí? Ni hace falta estudiar para saber que la cara lateral es lisa y convexa. Ustedes van a decir, presenta una cara lateral que es lisa y convexa. Y presenta una cara medial que es cóncava, en la cual yo encuentro un surco en la parte inferior que se llama surco intercostal. ¿Sí? Presentan dos bordes, un borde superior que es más redondeado, más romo, y un borde inferior que es más fino, más filoso, más cortante. ¿Entienden? Entonces, siempre que ustedes van a hablar, sean un poco así, más detallistas. Es como que más agradable al sonido. ¿Sí? Ahí, voy a hablar de la extremidad superior del húmero. ¿Ok? ¿Qué tiene la extremidad superior? Tiene una cabeza, tiene un cuello, después tiene un tubérculo menor y un tubérculo mayor, ¿sí o no? Sí. ¿Verdad? Después tiene ahí el cuello quirúrgico. Más fíjense, yo voy a decir, presenta una cabeza, que es una superficie lisa. Las superficies articulares son lisas. No es difícil de decir eso. ¿Entiendes? Presenta una cabeza, que es una superficie lisa que representa un tercio de una esfera. ¿Sí? Y entonces, después una parte más estrecha. Inclusive ustedes van a tener seguro el hueso ahí y van a mirar. Eso es como si fuese que tienen un papel para colar en un examen, pero tienen un papel, tienen un hueso. O sea, ahí, luego de la cabeza tiene la parte más estrecha, ¿sí? Que es llamada de cuello anatómico. ¿Sí? Entonces ustedes van siendo cada vez más detallistas. Muy bien, entonces vemos ahí en la cara lateral es lisa y convexa. Sí. Doutor, todo o osso que tipo, a gente for apresentar, a gente vai ter que ter irmão. Probablemente. Sempre. Probablemente. ¿Sí? Hay huesos que no tenemos, ¿verdad? Pero sí, van a tener en la mano. El esfenoide, ¿sí? Ustedes saben que es un hueso que tiene muchas cosas. ¿Sí? Tiene muchas cosas el esfenoide. Y así está difícil de describir. El libro describe 6 vistas, 6 caras de escribir. ¿Sí? Probablemente el esfenoide es un hueso que el profesor
profesor va a agarrar y le va a mostrar ahí, este que es, este que es, este que es. O esto aquí, ¿qué se inserta? Probablemente, ¿verdad? En algunos huesos. Digo, es menos bien, en algunos huesos. ¿Bien? Muy bien. Y en su extremidad aquí anterior decimos no tiene nada en particular. ¿Sí? Mira aquí en la extremidad anterior es irregular a nivel de la articulación costo-conta. ¿Sí? Muy bien. Entonces sería eso. Y acá de vuelta, según la cara medial, presenta un surco que va a ser el surco intercostal, ¿verdad? Canal costal o surco intercostal, como quieran. Y hasta ahí, entienden que eso, surco costal, ahí dejamos nosotros abierta, hay una posibilidad que me pregunte, ¿qué pasa ahí? Porque probablemente el profesor quiera preguntar el orden del paquete vascular nervioso, que para nosotros es una pregunta regalada va a ser eso. ¿Sí? O sea, ahí tiene un surco costal. ¿Entienden que? Lo que yo creo que ustedes entiendan cómo hacer el examen. Porque si yo digo, tiene un surco costal por donde está transcurriendo el paquete vasculo nervioso intercostal, que su disposición es de arriba hacia abajo, ven arteria y nervio. ¿Entienden que si ustedes dicen, y si el profesor quería preguntar eso, ahora va a preguntar otra cosa? ¿Sí? Pior ainda, ¿no? ¿Cómo? Y probablemente cada vez que uno va hablando más, ¿sí? Se complican más las cosas. ¿Sí? Por eso yo digo, hay personas que a veces no sé si quieren impresionar al profesor, ¿verdad? Hay personas que a veces quieren impresionar al profesor y solamente va embarrando. Ahí, presenta en su fémur, en la cabeza, presenta en su extremidad superior, cabeza, cuello, tiene un tubérculo menor, un tubérculo mayor. Presenta un cuello quirúrgico. Es importante, doctor, saber que a nivel del cuello quirúrgico es más frecuente la fractura. ¿Y qué pregunto? ¿Entiende? Está esperando ahí que el profesor le diga, ese sabe que el que tiene epicondilitis lateral, ¿sí? En los tenistas, ¿qué músculos pueden afectarse? ¿Entiende? ¿Para qué empezó a hablar de un tema que no va a poder después defender todo? ¿Verdad? O ahí, qué sé yo, sabía que la fractura ocurría ahí a nivel del cuello quirúrgico. Ahí, si sabe, genial, no hay problema. Si sabe, puede decir todo. ¿Sí? Más, va que sabía que ahí ocurría una fractura, pero no sabía que ahí estaba el nervio axilar y los vasos circunflejos humeral anterior y posterior que pueden lesionarse. Entonces, imagínense que diga así, tiene fractura, ¿qué consecuencia va a tener eso? ¿Sí? No es que sea patológico, más lo que está haciendo es complicarse. ¿Sí? Dice, se va a fracturar el cuello quirúrgico, va a lesionar el nervio axilar y nervio al deltoides, ¿sí? Es toda anatomía. Entonces, si le inerva al deltoides, va a comprometerse la abducción. ¿Entiendes? Está embarrando su examen. Doutor, Dime. esse não vai ser filmado também? Ojalá que no. Ojalá que no. ¿Sí? Não tem necessidade. No sé, más ojalá que no. Porque si está siendo filmado, ustedes saben, entienden que así como les dije hace rato, háblame de los músculos del manguito rotador, subescapular, supraespinoso, infraespinoso, pico ahí. ¿Sí? Ahí está la filmación, ¿entienden? El profesor no va a querer salir en la filmación diciendo, y tema, ¿entienden? No va a estar diciendo ahí, existe el redondo menor. No va a estar negociando ahí, no hay forma. Entonces, ojalá que no, ¿verdad? Para nosotros. Sem as câmeras fica um relacionamento mais Claro. tranquilo. Sí. Tanto do professor, tanto do aluno. Así es. Ok, al profesor ahora a nosotros nos conviene que haya cámara, porque al fin y al cabo, eso es el examen oral es algo entre así. ¿Quién va a decir si esto viene y me dice, no, falé? Y yo digo, yo no falé, yo no escuché, no dijiste. Su palabra contra mi palabra. A nosotros nos conviene tener algo ahí que nos respalde, ¿verdad? Entonces, ojalá que no haya, ¿verdad? Ojalá que no haya. Ok. Ahora, las costillas atípicas o especiales. Hasta aquí ya hablamos de costilla común, ¿sí? Y describimos las costillas,
¿sí? Describimos las costillas, clasificamos todo. Probablemente hay una pregunta posible, es con quién se articulan la cabeza y el tubérculo, ¿verdad? Probable pregunta. Pero aquí, estas, las que son más diferentes, estas son las que tal vez les pregunten, ¿sí? Estas son las que más llaman la atención. Estas son las que el profesor quiere preguntar, ¿sí? Y entonces va a decir, ¿por qué la primera? ¿Por qué la primera costilla es una costilla atípica? ¿Sí? ¿Por qué la primera es una atípica? Y ahí va a mostrar, ¿verdad? La primera costilla, como las demás costillas, también tiene extremidad posterior, un cuerpo y en su extremidad anterior. Entonces en la extremidad posterior ya hay una diferencia con las demás, ¿verdad? ¿Por qué hay una diferencia? Porque decíamos que la extremidad posterior también presenta cabeza, cuello y tubérculo. Pero su cabeza viene, ¿qué cosa? Configurada para una sola vértebra. Tiene una gran carilla articular, ¿sí? Que va a articularse con látex 1. Después viene el cuello y el tubérculo, ¿sí? Después vemos ahí, presenta el cuerpo. Y en su cuerpo hay otras diferencias, ¿sí? ¿Qué diferencia hay en su cuerpo? La orientación de sus caras. Presenta una cara superior, ¿sí? Una cara inferior, un borde medial y un borde lateral. Si ustedes quieren pueden describir cómo son eso, ¿sí? En su cara superior, que es lo que más tal vez le pregunte el profesor, ya está ahí ansioso ahí. En su cara superior presenta un tubérculo que se llama tubérculo de Listra, ¿sí? ¿Cuál es el otro nombre que tiene? Escaleno. Tubérculo del músculo escaleno anterior. ¿Cuál ustedes van a decir? ¿Tubérculo de Listra o tubérculo del músculo escaleno anterior? Tubérculo de Listra. Claro, ustedes van a decir tubérculo de Listra, porque él va a preguntar ahí qué músculo se inserta. Músculo escaleno anterior. Porque si ustedes ya dicen, y existe el tubérculo del músculo escaleno anterior, no va a tener sentido y después que le preguntáis qué músculo se inserta. Ya saben que ustedes saben. Entonces, ahí va a presentar un tubérculo que se llama tubérculo de Listra, ¿sí? Ni vamos a hablar quién se inserta ahí. Por delante existe un surco, que es el surco para la vena subclavia, y por detrás existe el surco para la arteria subclavia. ¿Ok? Eu falaria que fica entre dois surcos só. Como quieran, como quieran. Doutor, você falasse também parte vascular e muscular? Podría. Ahí, eso es lo que yo estoy diciendo. Yo estoy diciendo cómo yo haría mi examen. ¿Entiendes? Ahí yo no sé si uno sabe más, si uno sabe menos. Cada uno orienta su examen según lo que le parezca, ¿verdad? A veces a algunas personas le es más fácil, le es más difícil recordar ciertas cosas, entonces orienta hacia ese lado al profesor, ¿verdad? Entonces yo digo aquí, ok, presenta aquí el tubérculo de Listra, por delante el surco para la vena subclavia y por detrás el surco para la arteria subclavia. Acabo, ¿sí? Miren que aquí, en este que está aquí, eso es lo que importa. Aquí, en este músculo, ¿sí? También se inserta el escaleno medio y también se inserta la primera digitación del músculo serrato, a veces cuando existe. Mas no hace falta decir. Porque va y que yo digo ahí, presenta un tubérculo que es el tubérculo de Listra, un surco para la vena subclavia, el surco para la arteria subclavia. Presenta rugosidades para la inserción del músculo escaleno medio, ¿sí? Y para la primera digitación del serrato. Ustedes creyeron que dijeron muy bien, ya dijeron todo y ya acabó. Por eso va a decir, ¿y qué más? ¿Entienden? Si ustedes están diciendo más, ¿y qué más? ¿Qué más hay en la cara superior? Cierto, también ahí pueden insertarse fascículos del músculo subclavio. ¿Y qué más? Ou seja, sempre vai ter uma pergunta. Claro, siempre va a ser Se así. descrever tudo, não vai já passar. Es que es difícil de describir todo. ¿Entiendes? Difícil de describir todo. ¿Y qué más? Presenta rugosidades para el ligamento postoclavicular. Entonces ustedes tienen que, el profesor les va a tomar el examen, pero son ustedes quienes guían, ¿sí? Quienes guían qué es lo que les va a ir preguntando el profesor, ¿sí? Ok, entonces sería eso. La segunda costilla, y yo estaba diciendo así,
porque si ustedes van diciendo, hubo una alumna que me mostró su bolillero, yo le sentí mucho, por eso que yo quería hacer esto, ¿verdad? Que estaba hablando de las costillas y no sabía cómo estudiar las costillas. Y entonces empezó a decir así, y en las costillas se insertan los siguientes músculos, y empezó a colocar los músculos que se insertan en las costillas. ¿Entiendes? Y empezó a contar todos los músculos. ¿Para qué? No es algo que le están preguntando, no le van a preguntar. Hay músculos que nosotros no vimos, ¿sí? Y no vamos a ver más. Ahí, si uno empieza, se inserta ahí el serrato, pectoral mayor, pectoral menor, intercostal, y va ahí diciendo todo, en algún momento vaya, ¿y qué más? Porque no va a saber, no va a notar todo. Nadie dio músculo multífido, nadie dio músculo iliocostal. ¿Entienden? Son músculos que se insertan en la costilla. Entonces uno tiene que saber también hasta dónde llegar en su examen, ¿sí? Muy bien. Entonces, la segunda costilla, nosotros decíamos, segunda costilla tenemos que saber qué cosa. Aquí, esta tiene una extremidad posterior que presenta cabeza, cuello y tubérculo, ¿sí? Pero esta en su extremidad posterior, la cabeza ya es parecida a las demás, las comunes. Se articula con la primera y la segunda vértebra, ¿sí? Cuello y tubérculo, hasta ahí lo mismo. Lo que tiene es la diferencia aquí en la orientación de sus caras, ¿sí? Que presenta una cara superolateral y una cara infero-medial. Un borde superior, borde inferior. ¿Ok? Acabó ahí. ¿Hace falta decir que aquí se inserta el escaleno medio, el escaleno posterior? No, porque va a encontrar otra cosa para mostrarle. Miren cómo es, no da para ver por la luz, pero aquí se ven superficies irregulares, ¿sí? En las cuales se insertan músculos. ¿Sí? Si ustedes saben, todos pueden decir. Vuelvo a repetir, yo digo así, yo podría decir todo, si yo sé todo, ¿entienden? Ahí genial, probablemente si yo digo todo, estoy seguro que dije todo, ¿sí? Probablemente no va a haber más preguntas, más ese decir todo es muy difícil, ¿entienden? Probablemente va a encontrar una pregunta otra vez para eso. Ok, y decíamos las costillas, ¿sí? Las costillas flotantes, ¿sí? Se estudian juntas, decimos que ellas son diferentes. ¿Por qué? Porque en su extremidad posterior también presentan la cabeza, pero su cabeza viene, ¿qué cosa? Con una sola carilla, ¿verdad? Porque la costilla 11 va a articularse con la T11 y la costilla 12 con la T12. ¿Sí? Hasta inclusive dice, podemos describir como una parte más estrecha que sería el cuello, pero no tiene tubérculo. Es una característica importante en la T11 y la T12, no tienen tubérculo, ¿sí? Y después el resto sigue igual, ¿verdad? Y lo que yo les decía, ahí no da para ver, lo voy a mostrar, voy a agrandar ahí. Sí da para ver que aquí es costilla 11 o 12, pero miren aquí, también tiene cartílago. ¿Sí? Ok, entonces serían esas las costillas, ¿sí? Probablemente, entonces si dijimos todo, no hay tantas cosas que decir en la costilla, pero lo que yo quiero que entiendan es cómo es que tenemos que encarar el examen, ¿sí? Muy bien, vamos a ver ahora la articulación glenohumeral. No importa qué articulación me salió, tipo diartrosis o móvil, estructuralmente sinovial. Ahí empieza todo, ¿sí? Miren que articulación glenohumeral, clasificación, ¿sí? Clasificación. Superficies articulares, medios de unión. Vamos a ir así, vamos a ir por partes, ¿verdad? Entonces, clasificación. Vamos a suponer, lo que yo quiero hacer entender es que hay muchas personas
que salió ahí y dice, no, yo no sé articulación. Y ya no voy a saber articulación, voy a entregar mi bolilla. Eso es lo que ocurre mucho. ¿Saben qué significa entregar la bolilla? ¿Sí? Saca ahí, ve un tema ahí que no sabe y dice, no, yo no voy a estresar. Total, yo no sé articulación. Entonces ahí se va, le dice al profesor, va y lleva así, profesor, yo voy a entregar mi bolilla. Firma ahí, saca su uno, ya se va a su casa. Antes de pelear, ¿sí? Antes de pelear, uno tiene que rendirse antes de pelear. ¿Eh? Porque ahí va y negocia. Por ejemplo, yo ya les dije eso, ¿sí? Ahí, un examen, ese es un negocio que está pasando ahí. Yo fui testigo muchas veces de muchos negocios ruines, ¿sí? Yo he visto, cuando yo estaba así, en un examen, yo le voy a decir así, no puedo decir todo porque Patricia me está filmando, ¿sí? Más, Vou pausar. no, más fíjense, cuando yo rendí mi examen de anatomía, que no fue en esta facultad, ¿sí? Yo aquí volví a rendir porque así volví a hacer el primer año, más en la otra facultad donde yo rendí, ¿sí? Yo recuerdo que dije así, lo único que no quiero que me salga es algo del cuello, ¿entiendes? Porque justo me tocó mi prueba final oral con un cirujano especialista en cuello, ¿entiendes? Era un cirujano de cuello. Y justo yo saqué y tenía ahí tiroides. Ahí yo ya me desinflé totalmente, ¿sí? Porque nosotros sabíamos, por más de que vos sepas, él iba a saber más, ¿sí? Más fíjense, cuando yo estaba ahí, ese profesor era un profesor que ya tenía su edad, ¿no? Más él era muy, nosotros decimos novillero. ¿Cómo se dice novillero en portugués? Como fala? Novillero. ¿Cómo se dice, Esmeralda? No, O que significa villeiro? Más expressão. No, que quiere paquerar mucho. Paquerador. Paquerador puede ser. Safadinha. Entonces fíjense, miren, a mí me tocó el examen con él, y yo estaba desesperado, ¿sí? ¿Qué pasó en su examen final? Vino aquí una instructora, una monitora y aquí una monitora, ¿sí? Probablemente Dios me mandó un ángel ahí, ¿verdad? Porque fíjense, yo estaba ahí, ¿verdad? Y cuando vinieron ella, él vino así, voy a continuar. Él estaba ahí, hablando, y entonces ahí me preguntaba, háblame de la glándula tiroides. Yo podía decir, ¿saben qué es la glándula tiroides? Es una glándula, qué sé yo, cualquier, yo podía solo hablar. Yo podía decir, está vascularizado por la arteria femoral, podía decir lo que yo quería decir, ¿me entienden? Mas yo si hablaba ahí, entonces ya sabía eso. Si yo hablaba ahí con seguridad, y yo quedaba callado, ahí él se daba cuenta. Y él giraba. Siguiente tema. ¿Entienden? Doutor, foi Deus No. mesmo. ¿Eh? Foi Deus. No que vaya a pasar eso aquí. Mas quiero que ustedes. No, lo que yo quiero que ustedes entiendan es que son dos situaciones muy diferentes, ¿sí? Ahí el alumno que está ahí, ¿sí? Está muy nervioso, preocupado y ansioso por el examen que está haciendo. El profesor que está acá está pensando qué tipo de carne va a comprar para hacer churrasco después. Él está ni ahí, ¿sí? Y si ustedes están diciendo ahí, qué sé yo, la articulación glenohumeral, él puede estar pensando, oh, acontece. Entienden que yo ahora me equivoqué. Recién dije de las costillas falsas, ¿qué dije? Mal, algo dije, Eso es porque yo estaba pensando en otra cosa. No churrasco, né? No sé. Entienden que cuando uno está ahí y empieza a decir las cosas, ¿sí? Empieza a hablar, empieza a decir las cosas, ¿sí? El profesor está pensando en otra Muito cosa. aluno também. Muito aluno, um atrás do outro. Claro, imagínense, está escuchando todos los días, toda una tarde. Es muy cansador para el profesor. Es muy cansador. Y está escuchando ahí muchas cosas. Entonces, hay muchas personas que dicen, no, yo no sé.
y ya se quiere ir a su casa. No, tiene que ir ahí hasta el último. Ya pagó, ya se está estresando, que termine el estrés. En 20, 30 minutos ya está ahí, ya se va a ir a su casa y tranquilo. Y a veces ocurre que puede negociar. Lo que yo le iba a decir es que yo presencié un examen. Yo siendo ya profesor, estaba ahí el jefe de cátedra, y estaba tomando el examen, yo estaba a su lado, ¿sí? Y ahí, fíjense, recuerdo bien que el alumno sacó bolilla 17, ¿sí? Bolilla 17. La alumna que estaba ahí, ¿sí? Necesitaba sacar como 4 o 5 necesitaba sacar. Y sabía que la alumna era muy difícil que sepa la bolilla 17. ¿Entienden? Yo no sé si tenía algo con ese profesor. Mas yo empecé a escuchar y la alumna decía todo. ¿Entienden? Y me era extraño. Cuando yo miré lo que le estaba preguntando el profesor, en realidad el profesor le estaba preguntando bolilla 1. Lo que ella sacó era bolilla 17. Y ahí yo empecé a mirar y todo lo que le preguntara bolilla 1, probablemente, qué sé yo, no sé cómo fue, me estaba preguntando, era algo, obviamente no voy a decir nada porque era mi jefe, ¿verdad? Más, entienden que, o no sé si el profesor estaba, no sé qué le pasó, no sé si cambió el papelito, no sé qué pasó. Más, es algo que puede pasar ahí en ese momento. No sé qué pasó, no quiero decir, si tuvieron algo, si fue injusto, fue algo, no sé. Mas entienden que ocurrió eso. Y el alumno consiguió pasar. No sé qué pasó, ¿verdad? No voy a hablar del profesor ni nada, no sé. Y ya percibí una vez, ¿sí? Ya percibí una vez que el alumno le salió un plexo, le salió un plexo, no recuerdo si era plexo lumbar, y el alumno no sabía plexo lumbar nada, ¿sí? Y empezó a hablar ahí, el plexo se forma ahí, C5 con C6, tronco primario C7, solo C8, empezó a hablar del plexo braquial. Y el profesor no percibió nada. Continuó porque está cansado, está ahí. Entonces no se tienen que rendir antes de tiempo, ¿sí? Y aquí lo que yo le estaba diciendo es, salió articulación y nosotros clasificamos, ya sabemos que vamos a decir qué cosa. Muy bien, entonces es una diartrosis estructuralmente sinovial. Eso ya vamos a decir nosotros, ¿sí? Yo puedo ahí no saber el subtipo, vamos a hablar enseguida de eso. Más después de eso ustedes van a hablar de las superficies articulares, ¿sí? Tienen que tener en mente, y en la articulación glenohumeral, ¿sí? Se van a articular ahí el húmero, probablemente sepan el húmero que tiene ahí su cabeza, ¿no? La cabeza del húmero, ¿sí? Y las cápsulas, que tienen una cavidad glenoidea, ¿sí? Porque puede ser que no se acuerden del labio, pero es que ya no van a decir no sé, van a decir cosas que no hace falta estudiar. Hace falta estudiar o no. Aquí no importa cuán malo sea el alumno, hace falta saber que la articulación glenohumeral se articula el húmero y la escápula no, ¿verdad? Entonces van a decir algo, o sea, no tienen que rendirse antes de eso, ¿sí? Después se pueden olvidar de los ligamentos y esas cosas, ¿sí? Hola, ¿cómo estamos? ¿Bien? Entonces, vamos a mirar la articulación glenohumeral. Eso probablemente está en miembro superior. Meio de união, tem que falar todos os torax. ¿Cómo? Nos meios de união, tem que falar todos, não pode falar só a cápsula É fibrosa. falado, cápsula Vai falar cápsula. ligamentos. Y probablemente les pregunten los ligamentos. Por isso que eu não tenho falado, deixa ele perguntar. Sim, uma paz. Ela tá indo com você ligamento.
Ok, entonces vamos a ver la articulación glenohumeral. Primero clasificamos, ok. Tipo va a ser ¿qué cosa? Diartrosis. Estructuralmente sinovial. ¿En cuál articulación vamos a decir eso? En todas vamos a decir eso. ¿Sí? Ahora, ahí volvemos a clasificar, a subclasificar, ¿verdad? En esta articulación, esta va a ser una articulación del subtipo esferoide o enartrosis, ¿sí? Entonces yo voy a decir, la articulación glenohumeral es una articulación móvil, es una diartrosis estructuralmente sinovial del subtipo esferoide o enartrosis, ¿sí? Y fíjense, si es posible, según su eje de movimiento, ¿sí? También podemos clasificar en uniaxial, biaxial o multiaxial, ¿verdad? Entonces esta va a ser ¿qué cosa? Una multiaxial, ¿sí? Miren que me salió articulación, comparen después, me salió articulación glenohumeral y articulación coxofemoral, ¿sí? Para los dos, ¿qué voy a decir yo? Fíjense que son dos bolillas diferentes. Voy a decir, es una diartrosis estructuralmente sinovial del subtipo esferoide o enartrosis. Según su movimiento va a ser una multiaxial. Bien, la misma cosa para los dos, ¿sí? Después voy a hablar de las superficies articulares, ¿sí? Superficies articulares, y ahí voy a empezar a decir, ¿sí? Por parte del fémur, la cabeza del fémur, ¿ok? ¿Ya está bien ahí, sí o no? No. Está bien. Mas quiero que entiendan que nosotros vamos a vender algo, ¿verdad? Entonces, por parte del fémur, la cabeza del fémur, que representa un tercio de una esfera, ¿sí? Es una superficie. Fémur. Un tercio. Del fémur, ahora es número. Mi gente estaba pensando en su rato. Doutor, você tá no dia do bolilheiro hoje, hein? Ok, entonces el húmero, ¿sí? representa un tercio de una esfera, ¿sí? Es una superficie lisa, ¿sí? Ahora, por otra parte, yo tengo ¿qué cosa? Tengo la cavidad, ahora estamos hablando aquí escapular, cavidad glenoidea de la escápula. Y fíjense, yo voy a mirar así, no es difícil, ustedes probablemente tengan el hueso en su mano ahí, ¿sí? Y entonces yo digo así, presenta ahí la cavidad glenoidea de la escápula, acá está la cavidad glenoidea, ¿sí? No es difícil decir también que es una cavidad poco profunda, ¿sí? En donde yo veo que el eje, ¿sí? vertical es mayor que el eje horizontal, hasta así. Lo que quiero decir es que yo estoy describiendo nada más, ¿sí? Que presenta un eje mayor vertical que horizontal, ¿sí? Y después ustedes van a decir, como es una cavidad poco profunda, también como superficie articular tengo una estructura fibrocartilaginosa que se inserta alrededor para aumentar la profundidad. Se llama labrum o rodeo, ¿sí? Entonces, tres cosas: labrum o rodeo. Tenemos la cabeza, de ser posible describan cómo es la cabeza, ¿sí? Presenta ¿qué cosa? Una cavidad que se va a llamar cavidad glenoidea, ¿sí? Y la estructura fibrocartilaginosa que va a ser el labrum o rodete glenoideo. Entonces ahí hablamos ya de las superficies articulares, ¿sí? Ahora vamos a decir medios de unión, ¿sí? Cápsula fibrosa, ¿sí? Cápsula fibrosa. Y aquí tenemos ligamentos coracohumerales, ¿sí? Esto ya sí yo digo, ok, puede ser que sea difícil de recordar. ¿Ya pasé articulación? No, ¿verdad? Acá tenemos ligamentos coracohumerales, ¿sí? Ligamentos coracohumerales y los ligamentos glenohumerales, superior, medio e inferior, ¿sí? Y aquí en esta articulación tienen que grabar, ¿sí? Porque así, ¿qué es lo que tanto se puede preguntar de la articulación? ¿Verdad?
Entonces aquí tienen que grabar que aquí todos los profesores saben. Y eso cuando hay un examen oral ya enseguida le viene en la mente. ¿Sí? ¿Y qué es el foramen oval de Weyrich? ¿Sí? Entonces ustedes tienen que tener ahí en su anotación, ahí en su bolillero que están haciendo, van a colocar ahí. Esta es una pregunta, ¿sí? Esta es una respuesta que ustedes ya van a tener, ¿sí? Presenta el ligamento glenohumeral superior, medio e inferior. Acabo, ¿sí? Vuelvo a repetir. No hace falta decir presenta un ligamento glenohumeral superior, medio e inferior. Y entre el ligamento glenohumeral superior y medio está el foramen oval de Weyrich. Eso ustedes lo van a decir. Porque el foramen oval de Weyrich va a ser una pregunta que ustedes van a responder. ¿Ok? Muy bien. Doutor, fala desse forame, como a gente responderia? Esto que está aqui. Ele vai perguntar o que é o forame. Aí a gente. Sim. Provavelmente essa vai ser a pergunta. Sim. Provavelmente. Aí, Sí. como eu Le van a decir, responderia? esta es una zona débil de la cápsula fibrosa que queda entre el ligamento glenohumeral superior y medio. ¿Sí? Acabo. Muy bien, en realidad lo que el profesor quiere saber es eso. ¿Sí? Y existen los ligamentos que se llaman ligamentos activos, ¿verdad? Que son solamente los tendones de inserción a ese nivel de los músculos del manguito rotador, ¿verdad? Activos porque se mueven. Entonces ahí el supraescapular, supraespinoso, intraespinoso y el redondo. Hasta ahí ya tenemos casi todo. ¿Sí? Hasta ahí ya tenemos casi todo. Y probablemente es hasta ahí donde tengo que decir. ¿Ok? Si dijeron todo ahí, con certeza, ¿qué movimiento se hace en esa articulación? De propósito ustedes no van a decir. ¿Sí? Porque si ustedes ya dicen todo eso, ya dijeron por lo menos más de Weber y dicen movimientos, va a buscar otra pregunta para hacer. ¿Sí? Entonces, ¿qué movimientos yo hago en esta articulación? Cuando separo de la línea media, abducción. Cuando aproximo, aducción. Cuando hago esto, rotación medial. Y cuando va del otro lado, rotación lateral. ¿Sí? Después, cuando llevo para adelante, flexión, extensión. Y si es que combino todo, circunducción. ¿Ok? Muy bien. Y aquí, otra cosa que no creo que les pregunte, más Vaiki, ¿verdad? Le dice, ¿cómo está vascularizado? O ¿cómo está inervado? ¿Sí? Genial. Genial. Yo no sé. Vamos a ver, yo no sé. Pónganle que ustedes no saben. Más fíjense, vayan ahí y piensen alguna arteria que esté cerca. ¿Entienden? Para no quedar, no tan grande así. Piensa en una arteria. Ok. Aquí ya es muy difícil. Así, subclavia. Más si el compañero me decía, aquí ya no sé subclavia, acá estaría la arteria axilar. Vaya, me decía, por ramas articulares de la arteria axilar. Probablemente esté bien. Doutor, mas deixa eu falar uma coisa pro senhor. A gente não está estudando vascularização. De quê? De nada. Porque foi tá. falado que a gente não vai poder, não vai precisar. No. Oye eso así. Es que la vascularización, eso es lo que yo les voy a decir, ¿sí? La vascularización es por arteria que esté cerca, ¿entiendes? ¿Cómo está vascularizado? A ver, ¿cómo está vascularizado? Útero. Útero sí mismo, arteria uterina. Sí. No, ¿cómo está vascularizado el bíceps? Yo estoy seguro que yo no les dije aquí cómo está vascularizado el bíceps. Nos estudiamos ciertamente vascularización del bíceps. Ramas musculares de la arteria humeral, ¿entienden? Rama aquí. ¿Cómo está vascularizado? Vamos aquí. ¿Cómo está vascularizado el bráqueo radial? Ramas musculares de la arteria bráqueo radial, ¿entienden? Entonces, yo generalmente no muestro arteria, porque la arteria que está cerca le va a vascularizar a esa estructura que está ahí, ¿sí? Y si aquí está pasando, fíjense, arteria axilar,
Está bien. Eso es porque el compañero dijo su respuesta, dijo arteria axilar. Diga, rama articular arteria axilar. Puede ser. Más si es que consiguen lembrar, como Pablo lembró recién, aquí estaría qué cosa, Peterson. ¿Qué estaría acá? Vasos circunflexos Circunflejos humerales, ¿sí? Anterior y posterior. De ahí salen ramas articulares. ¿Entienden? Entonces, lo que yo quiero que ustedes entiendan es que tienen que pensar en una arteria que esté cerca. ¿Sí? Piensen en la arteria que esa va a ayudar a vascularizar. Nervio axilar. Genial, nervio axilar. ¿Cómo está inervado? Mira, ¿cómo está inervado? No. Es que cuando uno dice cómo está inervado y en su bolillero memorizó a sí mismo, cuando memorizó dice, eso no estaba en mi bolillero y ya no quiere más pensar. Piensen ustedes, miren ahí, el nervio mediano, ¿qué nervio da acá? El nervio mediano es nada. El nervio mediano aquí recién empieza, ¿entienden? Entonces ustedes piensan, el nervio cubital aquí, el nervio radial aquí, extensor. Entonces ustedes se ponen a pensar, acá cerca está el nervio axilar, ¿sí? Entonces ustedes van descartando ciertas posibilidades. Miren que ni siquiera el libro habla de todos, ¿entienden? El libro en cuanto a la articulación coxofemoral habla de muy poca vascularización de la articulación coxofemoral y hay libros que hablan muy extensamente, ¿sí? Entonces ustedes van a ir diciendo arteria que está cerca, no se van a equivocar, ¿sí? Ok, entonces sería esa la articulación veno-húmera. Jueves. No es mal tiempo, pero Também é igual. ok. Ahora vamos a ver el cuádriceps, ¿sí? Vamos a ver el cuádriceps femoral. Ok, me salió cuádriceps ahora, ¿sí? ¿Qué vamos a decir del cuádriceps? Es un músculo muy bien, es un músculo del compartimiento anterior del muslo, ¿sí? Junto con el sartorio y el músculo articular de la rodilla, ¿sí? Se le llama cuádriceps porque va a presentar 4 cabezas, 4 pasitos de inserción proximal. Y ahí hablamos del músculo recto femoral, ¿sí? Ahí van a decir ustedes las partes. Presenta un recto femoral, un vasto medial, un vasto lateral y un vasto intermedio, ¿sí? Voy a ver si es que le voy a tumbar hacia allá o... Entonces, vamos aquí, vamos a ver el cuádriceps, ¿sí? Entonces decimos que va a presentar 4 cabezas, ¿sí? Y ya mencionamos las diferentes porciones: recto femoral, vasto medial, vasto lateral y vasto intermedio. Entonces miramos el recto femoral, ¿sí? Ese recto femoral es la única porción del cuádriceps, ¿sí? Que se va a insertar en el hueso coxal, ¿entienden? Los otros van a insertarse en el fémur, ¿sí? Entonces miramos dónde se está insertando el recto femoral. Genial. Tiene un tendón directo, fíjense, es este que estamos viendo aquí. ¿Ven? Es esto aquí, ¿ven? Tiene un tendón directo que viene aquí en la espina ilíaca anteroinferior. Y un tendón reflejo que viene aquí en el surco supraacetabular, ¿sí? Más, fíjense. Si ustedes dicen espina ilíaca antes, probablemente ya esté bien, ¿sí?
lo que yo quiero también decirle es que es imposible recordarse totalmente de las inserciones, así como dice el libro. Ustedes no saben, así hay muchas personas que están intentando memorizar, ¿sí? Y es imposible, ni siquiera nosotros podemos recordar todo, ¿entienden? Porque ahí es que viene ahí, en la espina ilíaca anterior inferior, su tendón reflejo se inserta en el surco supraacetabular y en la cápsula fibrosa de la articulación coxofemoral. Es imposible. Imagínense, el músculo acá, creo que le dije ya, el músculo flexor radial del carpo, ¿dónde se inserta? ¿Dónde se va a insertar el flexor radial del carpo? En la epitróclea, ¿sí o no? Más fíjense, si ustedes ven y uno quiere estudiar bien exactamente, dice, el flexor radial del carpo se inserta en la epitróclea, ¿sí? Y en los tabiques intermusculares que le separan del palmar largo y del flexor cubital del carpo. Imposible recordarse todo así. Y van a perder mucho tiempo y van a terminar olvidando las inserciones principales, ¿sí? Entonces, es ahí donde viene el músculo recto femoral, ¿sí? Ahora, el vasto medial, ¿sí? El vasto medial, vamos a mirar aquí, ¿dónde se está insertando el vasto medial? Esta imagen que está aquí es una vista posterior, ¿ven? Del fémur. El vasto medial que hace, voy a agrandar aquí. Este me está mostrando la inserción de los vastos, ¿sí? Miren que en la cara anterior del fémur, es como que yo tendría así, vasto medial, vasto lateral y el vasto intermedio, ¿sí? Entonces, el vasto medial es como que no consigue una inserción en la cara anterior, ¿sí? Ni siquiera en la cara medial, entonces él va atrás. Y cuando viene atrás, él viene de aquí. ¿Ven? ¿Qué sería esto? En la línea áspera. Pero acuérdense que la línea áspera tenía ¿qué cosa? Dos labios. ¿En qué labio va a venir el vasto medial? En el labio medial, ¿sí? Él viene aquí en el labio medial de la línea áspera. ¿Qué pasaba con la línea áspera hacia arriba? Se trifurcaba, ¿verdad? En una línea de trifurcación medial, intermedia y lateral. La línea de trifurcación medial también se le llama de cresta del vasto medial, ¿sí? Entonces el vasto medial se está insertando arriba, ya en la cresta del vasto medial, en el labio medial de la línea áspera. Y nuestro libro no habla de esto, pero fíjense cómo este libro está mostrando que viene también ¿en dónde? En la línea supracondilia medial, ¿sí? Muy bien. El vasto lateral, él sí consigue insertarse ahí un poco en la cara anterior, ¿sí? En la cara lateral, ¿ven esto? Sí. En la cara lateral y aquí. ¿Ven dónde se está insertando? Labio lateral de la línea áspera. Y arriba, fíjense, él llega hasta el borde, dice, el borde inferior del trocánter mayor e inclusive el borde anterior del trocánter mayor, ¿sí? Y abajo viene hacia la línea supracondilia lateral. Entonces eso va a ser nuestro vasto lateral. Vuelvo a decir, ¿sí? Es muy difícil intentar recordar así exactamente, ¿sí? Mismo de los profesores, a nosotros nos cuesta también. Probablemente si ustedes dicen que se está insertando en la línea áspera, si atrás se inserta en el labio lateral, labio medial de la línea áspera, probablemente eso ya sirva como respuesta, ¿sí? Muy bien, y el vasto intermedio, él se está insertando en la cara anterior del fémur, ¿sí? En los 3/4 superiores, e inclusive se inserta en la cara lateral y llega al labio lateral también, parte de sus fibras. Entonces vemos ahí al vasto intermedio. Ahora, de todas esas inserciones, ellos van a formar el tendón del cuádriceps, ¿sí? Y vienen aquí hacia la rótula. Y aquí es así. Yo siempre digo, el que puede recordarse, genial, ¿sí? El que no, el que ya cree que es mucho, tiene que decir lo esencial, ¿sí? Porque aquí
cuando viene abajo a insertarse aquí, él se inserta en 3 planos. ¿Sí? El plano más superficial corresponde al tendón del recto femoral. Y él viene y se inserta aquí en la base de la rótula. ¿Sí? Y envía unos fascículos prerrotulianos que van a venir aquí después a formar parte del ligamento o tendón rotuliano. El plano medio corresponde a los bastos. Miren cómo viene aquí, hacia la base y borde medial y lateral de la rótula. Y miren lo que hacen los bastos. Ellos envían ¿qué cosa? Fascículos prerrotulianos cruzados y fascículos prerrotulianos directos. Y terminan formando aquí esto que se llaman alerones rotulianos. ¿Sí? O retináculo rotuliano. Y el fascículo más profundo corresponde al del vasto intermedio que se inserta en la base de la rótula. Más así, es difícil recordarse todo así, ¿entienden? Entonces, ustedes pueden decir que el tendón del cuádriceps se inserta, ¿sí?, en la base, el borde lateral de la rótula, ¿sí?, y que después ellos van a ir a dirigirse ¿en dónde? A la tibia. Pero aquí, fíjense, esto sí tiene que ser más específico. ¿Aquí dónde viene? Aquí donde viene, Maciço. está pensando en el churrasco también. ¿Dónde viene? Aquí es donde alcanza. Viene la tuberosidad de la tibia, ¿sí? Y viene hacia los cóndilos tibiales. ¿Va? Cóndilo medial y cóndilo lateral. ¿Ok? Entonces esa es la inserción inferior, ¿sí? Y aquí nosotros vemos que este músculo, como es un músculo del compartimiento anterior, decimos está inervado por el nervio femoral. El nervio del cuádriceps. ¿Sí? Así se llama, el nervio del cuádriceps. Porque tem como nervo do reto femoral, o nervo do vasto, né? Así. Acuérdense que el nervio femoral, cuando atraviesa el ligamento inguinal, da 5 ramas terminales. Nervio cutáneo anterior lateral, cutáneo anterior medial. ¿Sí? El nervio del cuádriceps femoral. Y ese nervio del cuádriceps que va a inervar a nuestro. Pueden parar. Si para el nervio femoral está bien. Más pueden decir nervio del cuádriceps, rama del nervio femoral. ¿Ok? Doutor Dorales, eu tenho uma dúvida. No livro fala que o quadríceps é o principal extensor da perna. Sí. Porém, no slide fala que o reto femoral ele é flexor. Muy bien. E aí eu não entendi. Ok. O que está certo e o que está errado aí? ¿Qué está cierto, qué está errado? ¿Es extensor, sí o no? Sí. Muy más flexión de quién? Muy bien, es así. El cuádriceps como tal, ¿sí?, él va a hacer ¿qué cosa? La extensión de la pierna, ¿sí? Más hay un músculo que pasa así. Siempre tienen que pensar qué articulación está pasando. Si los músculos pasan esta articulación de la rodilla, su función va a mover esta articulación. Más hay uno de ellos que se inserta más arriba. Y él le está pasando esta articulación aquí. Entonces lo que él hace es este movimiento. ¿Me entiende? ¿Qué movimiento está haciendo? Flexión del músculo. Entonces extensión de la pierna, pero flexión del músculo. ¿Sí? Flexión del músculo. Pero ese movimiento de flexión del músculo es solamente gracias al recto femoral. ¿Sí? Porque él es el que está pasando la articulación coxofemoral. Muy bien. Entonces sería esa la función, ¿verdad? Muy bien, vascularización. A ver, ¿cómo está vascularizado el cuádriceps? Ramos musculares da artéria femoral. Muy bien, acabó. ¿Ok? Miren que está bien su respuesta, está bien. ¿Sí? 100% correcta, no. Muy bien. Existe una arteria que se llama arteria del cuádriceps femoral. ¿Entienden? Y la arteria del cuádriceps femoral es una rama de la circunfleja femoral lateral. ¿Entienden? Miren que aquí les voy a mostrar. A ver, eso está en. ¿Cómo? No. Vamos a mirar.
acá. Allá vamos. Esta es la arteria femoral. Ahí. Miren que la arteria femoral origina ¿qué cosa? Ramas musculares. No dice para qué músculo. Ramas musculares. Miren que el vasto medial, ¿ven? Está formando el límite lateral del conducto femoral y del conducto aductor. Es imposible que la arteria esté cerca y no le vascularice. Entonces, ramas musculares, genial. Más fíjense, mi arteria femoral origina también la arteria femoral profunda. La arteria femoral profunda es la arteria nutricia del muslo, ¿sí? Y de mi arteria femoral profunda nace aquí la arteria circunfleja femoral lateral, y de la arteria circunfleja femoral lateral que se origina la arteria del cuádriceps. ¿Entiendes? Mas la respuesta del compañero Eu no está falaria mal. só femoral profunda. ¿Eh? Tá mal falar só femoral profunda? Tú van a decir ramas musculares de la femoral profunda. Ramos musculares. Lo que yo quiero hacerle entender es difícil recordarse. Arteria del cuádriceps, si se recuerdan está genial. ¿Sí? Si se recuerdan está genial. Y ahí dice, es que si vos no decís probablemente, si vos sabés, fica calado. Ahí se dio arteria del Porque si no se dice cuádriceps. arteria del cuádriceps, probablemente es rama de quién te van a preguntar. Entonces, arteria del cuádriceps, rama de la arteria circunfleja femoral lateral. ¿Sí? Muy bien, entonces sería esto nuestro cuádriceps. ¿Sí? Ok, y ahí llegamos al colon. Lo que yo le decía, estas son cosas que ustedes van a tener que estudiar, es muy extenso colon. ¿Entienden? A ver, todo colon va a ser perder toda una mañana. ¿Sí? Que colon tiene muchas cosas ahí. De generalidad ahí podemos decir, ¿verdad? Lo que yo les aconsejo en estas cosas es que sepan así aquellas cosas que son bien grandes. ¿Entienden? Porque yo siempre digo, si yo les pregunto a ustedes, límite lateral de la fosita suprarretropleural del semilero, ¿sí? Y uno no sabe, vamos a poner esa situación, ahora voy a poner otra situación, de dónde nace la arteria aorta, ¿sí? Y no sabe, ¿cuál es más grave? La aorta, ¿entienden? Entonces es mucho más grave. Hasta se les puede perdonar que no sepan el límite lateral de la fosita suprarretropleural del semilero, ¿sí? Más no saber de dónde nace la aorta, ¿sí? Eso es más grave. Entonces, en estas cosas, ¿sí? Sepan ustedes ahí, preguntas que son grandes, sepan ahí su generalidad y después probablemente le van a preguntar, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre intestino grueso y intestino delgado? ¿Verdad? Y hay personas que saben ahí en relación al colon, sabe y hasta la fascia de TOL 3 o TOL 2, ¿sí? Pero no sabe lo que son unas aortas, unas tenias y los apéndices cicloicos, ¿verdad? Entonces, sepan ahí ustedes las partes. Importante aquí saber diferenciar entre colon derecho y colon izquierdo, ¿sí? Entonces tienen que saber que valen ahí que yo les dije así, hasta la mitad izquierda del colon transverso, hasta ahí es colon derecho, la otra mitad va a ser colon izquierdo. Y aquí en colon tienen que estudiar ustedes su vascularización. Esto es lo que más se pregunta, ¿sí? Vascularización. Entonces tienen que saber toda la mesentérica superior y la mesentérica inferior, ¿sí? No tienen que luego saber eso por tema de bolillero. Tienen que estudiar mesentérica superior, mesentérica y tronco celíaco. Esas tres tienen que dominar, ¿sí? Y entonces ahí se les va a preguntar, ahí sobre la vascularización se les va a preguntar arco de Riolano, ¿sí? Muy bien. Puede ser punto crítico de Sudeck, ¿sí? El arco de Drummond es más difícil que le marque todo el arco colónico, pero podría ser, ¿sí? Entonces, aquí eso tienen que saber grandes cosas, ¿sí? Y después van profundizando más.
sí puede, ¿no? El colon ascendente, ¿sí? Vamos a suponer, salió bien. Si ustedes van a decir, ok, presenta ahí el ciego, ¿sí? Colon ascendente, flexura cólica derecha, colon transverso, flexura cólica izquierda, colon descendente, colon sigmoide, va a llegar hasta la S3 y ahí ya va a ser recto alto, recto y canal anal. 1,5 metros, ¿sí? Y ahí empiezan a hablar, ¿sí? El ciego, donde está ubicado, el colon ascendente, si ustedes ven así, colon ascendente y colon descendente, ¿sí? Vamos a ver, si ustedes están hablando, ¿se relaciona con quién? Lateralmente, ¿con quién se relaciona? Está el colon y lateral ya está la pared, ¿entienden? Hay un espacio que se llama espacio parietocólico derecho, ¿sí? Medialmente, ¿con quién se van a relacionar los dos? Asas delgadas, lo más abundante, ¿sí? Asas delgadas. Y medialmente también están descendiendo los uréteres, ¿sí? El riñón, el colon del lado derecho, el colon ascendente, aquí va a entrar en relación con nuestra vena cava. El colon del lado izquierdo con la arteria aorta. Hacia atrás los dos se relacionan con quién? Con los riñones, glándulas suprarrenales. ¿Sí? Llegamos aquí a la flexura cólica derecha o flexura cólica izquierda. La flexura cólica derecha deja una impresión en el hígado, la flexura cólica izquierda deja una relación con el vaso, se están relacionando con ello, ¿sí? Y tienen que saber que para que se mantenga fijo, ¿sí? Aquí en el colon ascendente y colon descendente, ¿sí? Atrás está la fase de coalescencia, retrocólica ascendente, retrocólica descendente, o de todos dos o tres. Aquí, su peritoneo, ¿cómo es? Se conectan al diafragma por medio de ligamentos que se van a llamar como ligamento frenocólico derecho, ligamento frenocólico izquierdo, y se conectan a sus vísceras, ligamento hepatocólico y el ligamento ¿qué? Esplenocólico de Buy, ¿sí? Colon sigmoides, hablan ahí su formato, también presenta un meso importante, ¿sí? Que es el mesocolon sigmoides, ¿eh? Y entonces van diciendo así, aquí vascularización tienen que saber, ¿sí? Y eso tienen que estudiar ustedes por su cuenta, ¿sí? Porque podemos ver ahí, vamos a perder muchísimo tiempo. Entonces, en estas cosas tienen que saber las grandes cosas bien y su vascularización. De todo el tubo digestivo estudien bien la vascularización, que es lo que probablemente se les va a preguntar aquí, ¿sí? Muy bien, y es muy repetitivo. Eso también yo siempre digo. Ahora va a ser va a haber la presentación de maqueta, ¿no saben cuánto trabajo hay ahí de punto crítico de SUDEC, de área vascular de Treve, de no sé qué cuánto, ¿sí? Si ustedes cambió un poquitito, ¿sí? En realidad está en los planes cambiar. Antes nosotros le dábamos, el que hizo el examen ya sabe, nosotros le dábamos un tiempo para que entren ahí en la sala de maqueta y desarrollen su bolilla. Ahora probablemente van a pasar directo, ¿sí? Más si es que tienen ese tiempo, van a ver como 500 maquetas ahí, ¿eh? A veces uno está sentado ahí frente al punto crítico de SUDEC y aquí tiene punto crítico de SUDEC, ¿entienden? Y no se da cuenta que si levanta la cabeza tiene la respuesta ahí. No es lo correcto, mas son estrategias que usted tiene que saber, ¿sí? Doutor, Muy bien, dime. Por exemplo, para falar da vascularização do colo, Sí. para eu guardar uma pergunta, eu falo, por exemplo, só mesentérica superior e inferior ou vou um pouco além? No, hablen ahí a cómo está vascularizado el colon del lado derecho, porque ahí fisiológicamente, acuérdense que tenemos un colon derecho, colon izquierdo, Sí. ¿sí? Ellos se dividen embriológicamente, porque esto viene del intestino primitivo anterior, este no. Fisiológicamente, porque este tiene una mayor capacidad de absorción, este no. Y vascularización también, porque este es mesentérica superior y este es mesentérica inferior. Falar solamente mesentérica es muy grande todavía, ¿sí? Entonces tienen que hablar ahí, cómo es que está vascularizado el lado derecho. Si van a hablar de la vascularización del colon, ahí tienen que recordar, hay dos cólicas que son constantes, la cólica de la ileocólica y la cólica media. A veces existe la cólica derecha, ¿sí? La cólica media nace directamente de la mesentérica superior
Y aquí está la cólica de la ileocólica. ¿Sí? ¿Cuándo existe? A veces existe la cólica derecha. Del otro lado, nuestra arteria mesentérica inferior va a originar la arteria cólica izquierda. Y aquí abajo origina el tronco de las sigmoides, que da la sigmoide superior, media e inferior. ¿Sí? Entonces, hasta ahí hablaron ahí. Probablemente lo que tenés que dejar ahí para que se te pregunte es el arco de Riolani. ¿Ya? Arco de Riolani, punto crítico de su deck, probablemente. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo? Colo direito. Ambas artérias mesentérica superior. No, hasta ahí está todavía un poco. Tienen que decir, sí, grande. Tiene que ser cólica de la ileocólica y la cólica media. Que ustedes van a hacer su rama y que sea anastomosa. A veces la cólica derecha. Ok, y aquí la parte divertida del neuro. Tá terrível, Deus. Nossa. Ok, mas Dá vamos risada, aqui. o horário dá risada. É uma luta dele. Mas vamos aquí, fíjense. Yo quiero que ustedes sepan algo. Yo sé que está complicado, que es difícil. Mas aquí, dentro de todo esto, ¿cuál es el tema más fácil? Neuro. Neuro. Não, esse daí tá fácil. Vamos aqui. Esse. É que é muito sucinto. Otra vez. Esse aí. Dentro de todo lo que está aquí, ¿cuál va a ser el punto más fácil para ustedes, neuro? No, ¿qué costilla? Ah, salió costilla. Yo tengo miles de preguntas para hacerle de costilla. Y todos los profesores que están allá saben todas las costillas del cuerpo. Aquí, espera un ratito. Mira aquí. Salió articulación glenohumeral. Todos los profesores de allá saben articulación glenohumeral. Salió colon. Todos los que están allá saben colon. Y saben muchísimo de colon. ¿Entienden? Salió cerebro y ahí no todos saben cerebro a profundidad. Entonces así. A não ser que a gente pegue o Dr. Luiz. Ahí ya es suerte de ustedes. Si pegaron al Dr. Luis es otra cosa. Para neuro, eu já treinei as respostas. Mas entienden que aquí, esto que está aquí, ¿sí? Probablemente lo que nosotros sabemos, lo que ustedes van a saber es lo que nosotros sabemos, ¿sí? Y no hay una pregunta así que yo ahí veo, y háblenme de la circunvolución supramarginal. ¿Me entienden? No existe eso. A no ser que sea el Dr. Luis. Deus me livre. ¿Sí? Más así, no cierren su mente pensando que esto es difícil. No es difícil. No es divertido, muy divertido. É diferente. Entonces, vamos a mirar aquí. Miren que aquí dice cerebro, ¿sí? Configuración externa, ¿sí? Habla de giro y surco. Ese es el tema. Giro y surco. Y aquí lastimosamente, a veces un poquitito de lógica, pero van a tener que aquí memorizar muchas cosas, ¿sí? Van a tener que grabar. Entonces vamos a mirar ahí. Ahí. El cerebro, miren, el cerebro tiene muchas cosas para decir. ¿Cuál es el tema de ustedes? Giros y surcos, ¿sí? Entonces, ¿ya vieron ya cerebro con el doctor? ¿Ya? Entonces así. Hasta pueden decir si quieren ahí una pequeña introducción, más sin embarrarse tanto. ¿Ya? Si quieren ahí un poquitito, ¿sí? Más si no, fíjense, forma, su color, peso, más si no, su tema es qué cosa, surco y giro, ¿sí? Pero para decir cuáles son los surcos y giros, ¿sí? Tienen que saber las caras. Entonces, ¿cuáles son las caras que tienen cada hemisferio cerebral? ¿Cuáles son las caras? Mira acá. Ok, yo no sé cómo viene con el doctor Luis. Así no importa, igual va a servir para el resto. Miren que aquí, imagínense mi cerebro, mi cerebro del lado derecho, mi hemisferio. Aquí va a tener una cara así. ¿Qué cara va a ser eso? Ok, puede ser genial. Cara lateral, más fíjense así. Una cara superolateral. ¿Ok? Esta cara está mirando del otro. ¿Qué cara va a ser esta?
cara medial o interhemisferio, ¿verdad? Porque está mirando al otro hemisferio. Y aquí una cara Inferior. inferior. ¿Ok? Entonces, No nosso caso é cara externa só, né? ¿cómo? Nesse tema é só a cara externa. No sé cómo ustedes vieron. No sé cómo ustedes vieron con el doctor Luis. Não, é que eu Porque- venho estudando só a cara externa nessa bolívia, eu tô errado. No. Teria que ser todas as caras. Sí. Ah, Não, essa bolilha é configuração externa. configuração externa não seria só a Configuración cara externa. Configuración externa es mirar por fuera. Por fuera yo tengo cara superolateral, cara medial y cara inferior. Configuración interna es você hacer un course y estudiar por dentro. Entendi. ¿Entiendes? Então tem que ter Aquí configuración externa es mirar las tres caras. ¿Entiendes? Y aquí, otra vez, para que entiendan lo que es configuración interna, les voy a mostrar lo que es configuración interna. Esto es configuración interna. ¿Ven? Cuando cortamos. Es otro tema. No sé ni si hay. Entonces, Infelizmente, ai. eso es configuración interna. ¿Sí? Configuración externa es por fuera. Hay tres caras, ¿verdad? Cara superolateral. Vamos de vuelta aquí. ¿Cuáles van a ser las caras que nosotros vamos a tener? Decíamos cara superolateral, o así como dice cara externa, ¿ven? Una cara medial o cara interna y una cara inferior. ¿Sí? Entonces ahí nosotros vemos, ahí los bordes. Más. Vamos a ver aquí, el tema es surco y giro. Lo que nosotros tenemos que saber entonces son estos surcos que están aquí en estas caras. Ahora, ¿cuáles van a ser? Aquí los lóbulos, esto sirve muchísimo. ¿Sí? No les toca a ustedes saber el lóbulo frontal, parietal, temporal, y no. A ustedes no les toca saber esto. Pero los surcos que van a estar aquí se llaman surcos frontales. Aquí están los surcos temporales. Hay algunos surcos aquí vamos a memorizar porque no tienen un nombre de occipital, pero circunvoluciones sí. Entonces, ayuda un poquitito a recordar esto. Aquí lóbulo frontal, ¿sí? Parietal, temporal, el occipital, aquí hacia la parte medial, fíjense, le vemos aquí a un lóbulo que le llaman el lóbulo límbico, ¿sí? Entonces, vamos a mirar aquí los surcos. Esta es una clase que nosotros utilizamos en la UP del 7 y así yo no sé hasta dónde hasta qué profundidad, parte bien superficial y da para ver bien. Miren aquí, los surcos que nosotros encontramos, aquí estarían los principales surcos, ¿sí? Que van a ser aquí el surco lateral, ¿sí? Muy bien, o cisura de sitio, el surco central, ¿sí? Estos son más profundos nada más. Aquí le tenemos al parieto occipital, ¿sí? Le tenemos al surco del cuerpo carioso, al surco del cíngulo y aquí tenemos al surco calcáreo. ¿Son los únicos? No, son los más profundos nada más, ¿sí? Los otros surcos vamos a ver que podemos guiar a partir de eso. De estos surcos, ¿sí? Bien, son dos lo que ustedes van a saber así, dónde empieza y dónde termina. ¿Ok? De todos estos surcos, estos dos que están aquí son los que ustedes van a decir, no van a decir, por si se les pregunta. ¿Sí? Por si sea el doctor Luis, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí el surco lateral y el surco central. Pero vamos a mirar aquí, vamos a ver de aquí el surco lateral. ¿Sí? Les voy a mostrar aquí el surco lateral. Creo que aquí hay una imagen de la base del cerebro. Acá. Esta es la base del cerebro. ¿Sí? Miren que aquí en la base del cerebro, ven cómo aquí se encuentran estos forámenes que están totalmente perforados aquí. ¿Ven? A esto se le llama de sustancia perforada posterior. ¿Sí? Y aquí adelante, ven aquí, a esto se le llama como sustancia perforada anterior. Esto es mirando desde abajo, en la cara inferior. ¿Entienden? Está en la base ahí. Entonces yo le veo aquí, son forámenes vasculares. Son forámenes vasculares. Entonces esto se llama sustancia perforada anterior. Si yo miro aquí por delante y lateral en la cara inferior, ahí están haciendo el surco lateral. ¿Entienden?
Miren aquí en esta imagen. Permiso un ratito. Hola. Aquí, surco lateral. Aquí, ¿ven? Aquí estaría la sustancia, ahí está diciendo sustancia perforada anterior. El surco lateral nace aquí, por delante, nace en la cara inferior, por delante de la sustancia perforada anterior. ¿Sí? Y entonces cruza aquí la cara inferior y va a salir aquí en la cara superolateral. Cuando sale aquí en la cara superolateral, fíjense, él llega aquí y termina en una circunvolución. ¿Sí? La circunvolución se llama circunvolución supramarginal. ¿Ok? Y aquí algo importante que tiene el surco lateral es que emite aquí como dos ramificaciones. ¿Sí? Una ramificación que es más anterior, ¿sí? Y una que es más ascendente, ¿verdad? Entonces presenta ahí dos ramas aquí hacia el lóbulo frontal, uno más anterior y otro más ascendente, y delimitan una zona que es llamada de cabo de Broca o área de Broca, ¿sí? Eso nada más del surco lateral, ¿sí? Ahora, el surco central, él nace por encima del surco lateral. Aquí está el surco central. ¿Ven? Él nace por encima, asciende aquí e inclusive pasa el borde superior aquí y sale en la cara medial. ¿Ven? Aquí sale en la cara medial y termina aquí en la circunvolución paracentral. Ahí Todos está. os surcos terminam em uma circunvolução? ¿Cómo? Todos os surcos Terminan en la circunvolución. ¿Sí? No todos, porque aquí hay surcos que llegan, ¿ven? Hay surcos que van a llegar. esses mais... Eso sí. Entonces así, eso es lo que ustedes tienen que saber. Ahora, ¿cómo van a ustedes defender esta bolilla? Esta bolilla, ustedes van a diseñar. Y parece difícil, pero no es difícil. Miren, por lo menos su cara así. Ahí. Este va a ser nuestro cerebro. ¿Ven? La cara superlateral desde una vista izquierda. ¿Entiendes? Aquí ya dibujé este surco. ¿Cómo se llama este surco? Este surco lateral. ¿Sí? Y aquí va a estar ¿qué cosa? El surco central. No es difícil dibujar, ¿verdad? Y aquí vamos a dibujar así. Van a ir dibujando. Lo que yo quiero que entiendan es que así no es difícil. No es difícil si ustedes se ponen a pensar. Miren acá. Este es nuestro surco central. ¿Sí? Por delante aquí hay otro surco. ¿Cómo se va a llamar ese surco? Precentral o prerolándico. ¿Verdad? Ese es el surco precentral. Y aquí en esta imagen, ¿ven? Surco precentral. Sí. Y miren aquí, estos que están aquí, ¿ven? En el lóbulo frontal. Surco frontal superior y el surco frontal Inferior. ¿sí? Miren aquí en el lóbulo temporal. ¿Es difícil o no es difícil aquí? ¿Surco qué? Temporal superior, surco temporal inferior. Por detrás del surco central, por detrás, aquí, yo no sé cómo vieron. ¿Sí? Ok, más fíjense, hay una pequeña diferencia que muchos dicen, este que está aquí, todo este es el surco postcentral. ¿Entienden? ¿Sí? Más otros dicen, ok, este se llama surco intraparietal, que asciende y después se dirige hacia atrás. ¿Entienden? Y a esta porción nada más le llaman el surco postcentral. Más pueden llamar el surco postcentral como quieran. ¿Sí? Vale, dependiendo de cómo ve uno el libro. Entonces ve aquí el surco postcentral y aquí podemos decir nada más esto es surco intraparietal. ¿Sí? Ahora, para aquí tenemos unos surcos. Mira así. Ahí. Este es el surco parieto-occipital. ¿Sí? Y aquí vemos unos pequeños surcos que ni siquiera todo el mundo tiene. ¿Sí? Algunas personas tienen el surco transverso y el surco semilunar. Ustedes entienden que estos surcos tendríamos que tener todos, ¿sí? Mas no es algo que es 100% constante, ¿sí?
¿Ya escucharon hablar alguna vez lo que es una lisencefalia? ¿No? Ah, eu acho que ele mostrou quando não tem surtos. Eso. Miren ahí está una imagen. Miren cómo es el cerebro. ¿Eh? ¿Dónde están los surcos? ¿Ven? Cerebro liso. ¿Sí? El cerebro práctica. Y entonces nuestro cerebro, no que siempre todos vamos a tener todos los surcos. Algunos surcos pueden estar, otros surcos pueden no estar. ¿Sí? Entonces, de vuelta. Hasta ahí, miren que nosotros dibujamos aquí. Ahí casi ya dibujamos todo. Casi ya dibujamos todo. Entonces aquí, para esta bolilla es mi opinión, ¿sí? Que ustedes tienen que tratar de practicar esto. ¿Ven? ¿Cuánto tiempo me llevó a dibujar esto a mí? Obviamente no es ni siquiera lindo ni nada. Por lo menos para guiarme. Hasta ahí no me llevó ni 15 segundos. ¿Entiendes? Entonces ustedes van a hacer esto. Aquí todavía no terminamos porque aquí les quería mostrar, ¿ven? Aquí, depende de cómo vieron, muchos dicen surco postcentral y este intraparietal. Lo único que nos falta aquí es ¿qué cosa? El parieto occipital y estos dos que están aquí. El surco occipital transverso y el semilunar, que ni siquiera está mostrando. Ven que ni en la imagen nos muestra. Aquí marcan así como semilunar. Aquí sí el surco occipital transverso. Entonces, aquí es como que ustedes tienen que ver cómo dibujar. ¿Verdad? Acá ya nosotros vamos a hacer aquí nuestro parieto occipital, el occipital transverso y el semilunar, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen así les va a ser más fácil. Intenten después ustedes con cariño dibujar y les va a salir. Y entonces ahí ya ven las circunvoluciones, ¿sí? Y las circunvoluciones ya es más fácil recordar, ¿sí? Va a ser más fácil. Circunvolución, ¿cómo se va a llamar esto? ¿Cómo se va a llamar esta circunvolución? Frontal superior, medio e inferior. No es difícil. ¿Cómo se va a llamar esta circunvolución qué? Temporal superior, medio e inferior. No es difícil. ¿Entienden? Aquí está la circunvolución precentral o central. ¿Verdad? No más, es que el tema es función imposible. ¿Entienden que así? Hasta se puede. Vamos a suponer. Ok. Vamos aquí. Levemente nada más. Levemente así. No es algo que ustedes tengan que saber totalmente la función. Bueno, ustedes teman surco y circunvoluciones. Más si ustedes quieren. Hasta pueden por lo menos lo más importante. La circunvolución precentral es el área motora primaria. ¿Sí? Este es el área con el cual nosotros pensamos. ¿Entienden? Aquí es donde nosotros nos diferenciamos de los demás animales. Este es el lóbulo pensante. ¿Sí? Circunvolución postcentral va a ser ¿qué cosa? Motor. Eso va a ser aquí. Sensitiva. Área somatoestésica. Y esta área que está aquí cerca, esa es el área de asociación. ¿Entienden? ¿Qué significa eso? Aquí, ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Yo meto mi mano en el bolso, ¿sí? Yo lo que estoy percibiendo aquí es un objeto frío, ¿sí? ¿Qué sé yo? Que tiene relieves, porque eso es lo que nosotros hacemos. Tacto, ¿verdad? Tacto fino, eso yo estoy sintiendo aquí. Cuando yo estoy tocando aquí esta parte del cerebro puede detectar lo que estoy tocando, pero no sabe lo que es. Y esta es el área de asociación, ¿entienden? Entonces envía estímulo hacia aquí y esta porción aquí, él me puede decir, ya estás tocando algo que tiene relieve, ya conozco, haces una llave, sin mirar. Esa es la área de asociación. Pero así, no creo que alguien
les pregunte eso. Eu creio Sí. que talvez seja de Brocaia de Wernicke, que ele frisou muito. Puede nessa ser, aula. puede ser el área de Wernicke, ¿sí? Que es el área de Linguagem. ¿eh? Wernicke e Wernicke. é a linguagem e processamento. Muy bien, área de Wernicke es área de la comprensión del lenguaje, ¿sí? Y el área de Broca, área de la fofoca, ¿verdad? Entonces, el área donde nosotros articulamos la palabra. Muy bien. Entonces aquí, miren cómo es fácil aquí. Circunvolución frontal superior, media e inferior. ¿Sí? Aquí, circunvolución precentral, postcentral. Y aquí abajo, circunvolución temporal superior, temporal media y temporal inferior. ¿Sí? Aquí, entre el surco intraparietal, la circunvolución parietal superior, circunvolución parietal inferior. ¿Sí? Y allá atrás, donde está el surco occipital transverso y el semilunar, la circunvolución occipital superior, media e inferior. ¿Sí? Si quieren, acuérdense aquí de la circunvolución supramarginal y angular. Más eso es lo importante de la circunvolución en la cara superior. Ustedes saben esto. Aquí probablemente ya ni siquiera hace falta que sepan en la cara medial, a no ser que sea de otro egoísta. Más eso es lo que ustedes tienen que saber. Yo creo que esto, si hacen así, ¿sí? Si dibujan así, no es difícil, ¿verdad? Ahora, si es que nos vamos hacia la cara medial, tal vez sea un poquitito más de decoreba, más de memoria, ¿sí? Pero hay surcos que nosotros podemos saber, ¿sí? Ahí está el surco del cuerpo calloso. Sabemos que este es el cuerpo calloso, ¿verdad? Ahí está el surco del cuerpo calloso. Y aquí hay un surco que se llama surco del cíngulo, ¿sí? Y aquí algunas cosas, esto tienen que intentar memorizar. Acá el surco paracentral, este surco parieto occipital es el que se ve también en la cara superolateral, ¿sí? Y aquí el surco calcarino, ¿sí? Y estos surcos aquí, el subparietal y aquí el paracentral. En fin, esto es más de decoreo. Ahí no sé dibujar, no sé diseñar, ¿sí? Mas creo que esto es algo que tal vez tengan que grabar ahí, ¿sí? Sí. Na final da morgue não traz cérebro. ¿Cómo? Na final da morgue não tem estrutura com cérebro. Y Tem. la verdad que... O ano passado teve. Não vimos. Sí, O ano la verdad passado que... teve. No sé si este año como que no tuvieron... No, A gente não teve sí, prática, sí, entendeu? entiendo. Probablemente no va a haber, probablemente no va a haber. Sí. Ok, más. Y otra cosa. Lo mismo pasa con los alumnos de la UPL 7. No, por favor, neuro, no. ¿Eh? Neuro en la práctica es punto. ¿Entienden? Neuro en la práctica es punto que ustedes van a acertar. Yo les prometo. Así, es mucho más difícil plexo braquial, que se marque rama superficial del nervio radial, ¿sí? Porque aquí, en la práctica de neuro, no hay tantas cosas. Pico, cuerpo, rodete, entienden que es lo mismo que así. Lo que da para ver es muy poco. Es muy poco lo que da para ver. Entonces, lo es 15 cosas más o menos. Póngale 15 cosas. Que es para memorizar. Y no es difícil de memorizar las estructuras aquí del neuro. Más, si no vieron, probablemente no va a ver. Más si a mí me dan a elegir, yo les digo por experiencia, en la UPL 7, el mejor examen práctico que rinden es el de neuro. ¿Por qué? Porque no hay tanta estructura, son 15 lo que tienen que ver y son muy fáciles de recordar. ¿Sí? Más, ok, entonces aquí, esto van a tener que memorizar, ¿verdad? Tampoco es difícil saber, la circunvolución que está aquí, circunvolución frontal medial, ¿sí? La circunvolución del cíngulo, circunvolución paracentral, la precuña, cuña y la circunvolución lingua, ¿sí? Esto tal vez sea un poquitito más difícil, ¿verdad? Más si ustedes ven así una imagen, le piden a ChatGPT una ayuda, van a ver que va a ser bien fácil, ¿sí? Muy bien, y lo mismo, si miramos abajo, ¿sí? Vemos aquí, hacia adelante
un surco que tiene la forma de letra H, ¿sí? Se llama surco orbitario, ¿sí? Y aquí, este que está aquí, este es el tracto olfatorio. Esto que está aquí, yo sé que todavía no vieron pares craneales en neuro, ¿verdad? Miren acá, este es el bulbo olfatorio y este es el tracto olfatorio. El surco que está ahí a ese nivel es el surco olfatorio. Entonces, así, fácil ahí, órbita, ¿sí? Y olfato, ¿verdad? Surco olfatorio, una forma de una letra H, podríamos hasta intentar hacer, ¿verdad? Porque no es difícil. Y aquí el surco olfatorio. Este surco ya vimos que es el surco lateral. Y aquí no vamos, fíjense. Surco occipito temporal, ¿sí? Un surco colateral y el surco calcarino, que eso ya se veía mejor en la cara medial, ¿sí? Aquí en la cara medial estaban